y la Cámara de Comercio de Valencia, pertenecientes a la sociedad civil organizada. O sea, nosotros somos ciudadanos organizados a través de ciertas instituciones y hemos querido, salir a la calle, ganar espacios públicos para que la calle entienda qué significan este tipo de cosas que de alguna manera las pensamos, como decía el profesor Luis Enrique Vizcaya. Bueno, la Cámara de Comercio desde el año 1894, fecha de su fundación, hace 3 siglos, ha pensado siempre a Valencia. Ha estado involucrada dentro del desarrollo de la ciudad y de hecho, mañana cuando asistan al Teatro Municipal, se van a enterar de por qué la fecha del 25 de marzo es la que se escogió para celebrar o la fecha de natal de la ciudad. Hay una sorpresa. Nosotros en la Cámara de Comercio hemos venido trabajando en los últimos, desde el año 92 prácticamente, cuando el alcalde Paco Cabrera estaba a los 500 años del descubrimiento de América y el gobierno de español estaba destinando recursos para que los centros históricos de ciudades importantes iberoamericanas pudieran ser renovadas, rehabilitadas, inclusive restauradas, ¿no? Entonces él, dentro de esa onda, pensó que Valencia también podía estar dentro de esas ciudades, que el centro histórico de la ciudad, porque la ciudad tiene sitios históricos de importancia. Tan es así que tenemos la Casa de la Estrella, donde nació la República. En la Casa de la Estrella se celebró el Congreso que fundó a la República de Venezuela en el año 1830. Y hay muchos valencianos que no saben que eso fue así. Y que fue ahí, apenas a 3-4 cuadras de acá. Entonces, en los estudios de ciudades nosotros nos hemos, gracias a Carmelo Escarri, que ha sido un tesonero en torno a que hay que descubrir la ciudad, hay que moverse en la ciudad, hay que saber y conocer la ciudad. Bueno, la Cámara de Comercio tiene en este momento un plan de desarrollo, gracias a la Alcaldía de Valencia inclusive, porque la Alcaldía de Valencia, hay que decirlo, el año pasado fundó la Comisión de Rehabilitación y Restauración del Casco Histórico e incluyó a la Cámara de Comercio porque aquí en el centro de Valencia hay aproximadamente 1.500 comercios. Este es el centro comercial más grande que tiene Valencia. Y tiene una serie de circunstancias importantes para poder seguir rehabilitándola y rescatándola. Por esta calle pasan entre 15 y 30.000 personas diarias, dependiendo de la época y por supuesto la hora, ¿no? Esos son datos interesantes. Fíjense ustedes que en este momento hay calles tan bien y nos ven. Bueno, ¿y qué será lo que están haciendo estos locos ahí? Bueno, ojalá se acercaran y vieran un poquito lo que estamos haciendo acá, ¿no? Valencia Productiva es el plan que tiene la Cámara de Comercio para insertarse dentro de la recuperación y rehabilitación del centro histórico de Valencia. Y el tranvía de Valencia forma parte de lo que es la movilidad. La movilidad es uno de los aspectos que contempla la ciudad sostenible hoy en día, de acuerdo con lo que los estudios plantean, ¿no? ¿Otra cosa? Ajá. Y Valencia siempre ha sido una ciudad de vanguardia. Antes de la fundación de la Cámara, en los años del año 1850 en adelante, ya había un tranvía que era motorizado por bestias, por caballos. Y por supuesto, fíjense ustedes que las calles eran de tierra, ¿no? Pero era la usanza, pues. Y los tranvías funcionaban, habían 8 tranvías en ese momento, tirados por caballos. En la actualidad, eso no existe, no se encuentra ni un solo vagoncito de estos que existieron, ¿no? No por ningún lado. Sin embargo, ya para principios del siglo XX, en 1815, entonces la compañía Tranvías Eléctricos de Valencia. ¿Y por qué eléctricos? Porque en Valencia se generó el primer kilovatio que se generó en Venezuela. La electricidad de Valencia generó el primer kilovatio. Ahí en la esquina de la Guzmán Blanco estaba la casa de los Stelling y ahí funcionaba. Y la calle Girardot
en la Girardot con la Carabobo, ahí estaba el generador que le daba al centro de la ciudad electricidad, ¿no? Entonces la compañía Tranvías Eléctricos de Valencia moderniza el vagoncito anterior tirado por caballos y le da entonces este aspecto, fíjense, un carrito bastante sencillo, ¿no? Un carrito bien cómodo, ¿no? Era al aire libre, protegida del sol, protegida de la lluvia, pero la gente podía pasear y ver el ambiente alrededor, pues era bastante simpático el carrito, ¿no? Y esta era la ruta que tenía. ¿Por qué nace el tranvía? Perdón, y me disculpan que me haya ido un poquitico, ¿no? El tranvía nace como un medio de conexión entre los dos ferrocarriles que llegaban a Valencia. Valencia tenía un ferrocarril que venía de Puerto Cabello, que era el ferrocarril inglés, y un ferrocarril que venía de Caracas, que era el ferrocarril alemán, ¿no? La estación del ferrocarril inglés venía de Puerto Cabello y llegaba a donde está hoy en día el rectorado de la Universidad de Carabobo. Hasta ahí llegaba el ferrocarril que venía de Puerto Cabello. Y el ferrocarril que venía de Caracas llegaba a la estación alemana, que estaba ahí al frente de esta calle, bajando, al pasar el río, perdón, por la calle Rondón. En la calle Rondón llegaba y al frente estaba la estación alemana, que hoy en día es la sede de Lima, no sé, o la cambiaron, o por ahí estaba, pasando el puente Rondón. Bueno, entonces de aquí hasta aquí había que recorrer 3.4 kilómetros, que es lo que hay desde el rectorado hasta la estación de aquí de la alemana, ¿no? Entonces, los empresarios valencianos, los comerciantes valencianos, decían que, bueno, que había que conectar esos dos ferrocarriles, porque la gente que llegaba de Puerto Cabello, la gente que venía de Caracas, que quería la playa, o venía de la playa y quería ir a Caracas, bueno, tenía que montarse en una carreta, o entonces en un caballo para poder llegar hasta la estación, ¿no? Entonces, se idearon la creación del tranvía correspondiente. Entonces, la ruta tenía una ruta que venía de la calle Colombia, ¿verdad? De la calle Colombia, y tenía la ruta del Camoruco y la ruta del Seminario y la ruta que venía del Hospital Civil. El Hospital Civil, que estaba en la calle Cantaura, en la avenida 109 Aranzazo, la calle de los Aranzazos. Entonces, ¿saben dónde está el Palacio de Justicia? Desde ahí, ¿no? Y la parte del sur que venía desde el Palotal. Llegaban hasta el centro de la ciudad. Este es el centro de la ciudad, ¿no? Así funcionaba el tranvía eléctrico. Eso es un planito que es del año 1925, creo que es la fecha que tenía el planito como tal. Ahora, la historia contemporánea refiere que en Venezuela existieron compañías para el servicio de tranvía en las tres principales ciudades del país. ¿Cuáles eran esas ciudades? Caracas, Maracaibo y Valencia. Y las tres ciudades que tenían electricidad para principios del siglo. O sea, Valencia primero, Maracaibo después, por una competencia importante entre las dos compañías, hay quien la inauguraba primero. Y luego la Caracas, que también se quedaba atrás, los Zuluagas estaban detrás de la instalación de la planta tal. En el año 1940, Tranvías Eléctricos de Valencia construye una línea de trolebús. Nosotros, yo no llegué a conocer los trolebús. Es más, no supe nunca que los trolebús existieron, porque se desaparecieron. El estacionamiento de los trolebús quedaba ahí donde está el centro comercial Cedeño, en la siguiente cuadra, antes de llegar al edificio Arenas de Valencia. Ahí existía el Colegio de Lourdes después, posterior, pero antes de estar el Colegio de Lourdes, ahí estaba el estacionamiento de los trolebús. 5 kilómetros en la avenida 100 Constitución Bolívar, entre el mercado en la calle 98, que es la calle Comercio, y la calle 155. Esa era la ruta del trolebús. Y la ciudad se divertía saliendo en su trolebús y complementaba
al tranvía que paseaba por todas estas calles que tenemos bien. Fue establecido un depósito para vehículos en la calle, bueno, los explicaba anteriormente, y la línea de trolebús cruzaba las vías de ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia. Se dice que la línea de trolebús de Valencia operó entre 1941 hasta 1947. El papá de Elizabeth y de Oscar Dewey, que estaba ayer, me dijo que sí, que esta era la fecha. O sea, me la confirmó Oscar Dewey, uno de los grandes familias que han hecho mucho en Valencia. Incluso aquí creo que está el edificio Dewey, ¿no? Donde puso la voz de Carabobo mucho tiempo, ¿no? Pero es desconocida hasta ahora en la literatura mundial de transporte. Imagínense, nosotros teníamos todas esas cosas y en la literatura mundial no aparece nada, absolutamente nada con respecto al transporte. Entonces tampoco se ha encontrado alguna ilustración de los vehículos esos del trolebús. Simple y llanamente se sabe que hay trolebús, que hubo trolebús. Pero ¿dónde, cómo y dónde? No sé. Para Valencia se refiere al ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia, que incluía un tramo con cremallera de 4 kilómetros. El mismo llegó a la estación valenciana de Camoruco en el año 1888. Por otro lado, el gran ferrocarril, como les decía, venía de Caracas y llega a la estación San Blas en el año 1894. Esa es la fecha de fundación de la Cámara de Comercio de Valencia. Ambos ferrocarriles a vapor usaron la misma trocha de 1.07 milímetros, 42 pulgadas el ancho de la vía. Por eso será que se conectaban con un tranvía, anticipando la llegada del ferrocarril de Puerto Cabello y debido a la estación Camoruco, que está a 3 kilómetros, ¿no? Y a ese cuento se los eché previamente, pero estaba aquí bien montado, ¿no? El historiador Luis Cordero Velázquez afirma que el tranvía de Valencia cerró el 31 de marzo de 1947, 5 meses antes que el sistema de Caracas. También documenta que el ferrocarril a vapor a Puerto Cabello cerró en 1957 y el ferrocarril a Caracas en 1966, la fecha de nacimiento de un hermano mío, amigo del arquitecto Requesén. Ahora bien, desde el punto de vista empresarial, esto es la parte importante y por qué la Cámara está metida en esto, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, conectándolo con el carácter industrial, comercial y los servicios de vanguardia con el desarrollo de la ciudad, siempre los empresarios y los comerciantes han estado con la vanguardia en torno al desarrollo de la ciudad. Y podemos mencionar que la primera concesión fue otorgada en el año de 1884, 10 años antes de la fundación de la Cámara de Comercio. Solo 10, la centenaria Cámara de Comercio. ¿Y quién fue? Onofre Vassallo. A él se le dio la primera concesión. Llegó Rafael Romero Gonzalo y firmó otro contrato en 1886, quien ordenó carros de tranvía desde la John Stephenson de Nueva York e inauguró el primer transporte sobre rieles de Valencia el 13 de junio de 1887. El desarrollo inicial de la compañía anónima Tranvías Eléctricos de Valencia es confuso, no se sabe dónde y en qué momento. En la memoria del Ministerio de Obras Públicas no aparece nada, sin embargo en 1916 se establece que esta compañía fue fundada por Ernesto Branger. Aparece otro de los grandes industriales de la ciudad, Ernesto Branger, quien fue fundador de la Cámara de Comercio de Valencia. Un conocido empresario, por supuesto, y es presidente inclusive de la centenaria Cámara. Rafael Sorturno Guerra, el primer cronista de la ciudad, en 1960 nos comenta en el libro de la Cámara de Comercio que la compañía fue fundada por Juan Schwartz. Juan Schwartz fue el primer presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. José Murguey Gutiérrez establece un estudio en 1997 que su fundador fue Carlos Stelling, otro empresario, el fundador de la electricidad de Valencia. Pero en cualquier caso, el tren eléctrico de Valencia ordenó 4 tranvías eléctricos de 8 escaños desde la J.G. Brill de Filadelfia en el año de 1915, que fue prácticamente la fecha de inauguración del tranvía de Valencia, 1915. En esa época, el 25 de febrero, se inaugura el tranvía como tal, como se conoció hasta el año 1947. En 1918, el tranvía ordenó otro carro de 8 escaños desde Brill, el cual numeró con el número 5, pero luego no hizo ninguna compra más durante 6 años y había solamente una línea en funcionamiento entre la estación de Camoruco y la estación de San Blas. El depósito de tranvías estaba ubicado en la esquina de la avenida Bolívar con la calle Arismendi, en la esquina como 5 cuadras más abajo, cerca de la estación terminal Cedeño, que después fue la terminal del trolebús.
terminal Cedeño del metro. Por eso fue que se escogió también la terminal del Cedeño del metro, ¿no? Fíjense, el proyecto que tiene el Centro Histórico y la Cámara de Comercio encierra esta poligonal, la roja que ustedes ven ahí, y tiene tres, la cruz que ustedes ven es los bulevares que se tiene planteado para la ciudad, empezando por este que fue el que construyó el alcalde Paco Cabrera, pero de aquel lado está uno y de este lado está otro. Y por esta calle baja uno, por la calle Colombia baja otro, y por la calle Páez baja el otro bulevar. En esa poligonal roja hay 116 cuadras, y esas 116 cuadras tienen una riqueza histórica tremenda, y necesita que se comuniquen para hacer un tour histórico, un tour cultural, un tour gastronómico, un tour de lo que ustedes quieran, un tour comercial. El centro es riquísimo, pero no está explotado, está simplemente utilizado a la mejor manera, como vayan viendo, van llegando, van viendo, ¿no? Ahora lo que viene, fíjense Maracaibo ahí sí nos lleva una morena ahorita, ¿no? Porque Maracaibo desarrolló un carrito de tranvía igual al que ellos tenían en el principio del siglo pasado. Y actualmente ellos montan en la parte trasera del carrito un conjunto de gaitas, y en el mes de noviembre van sonando los gaiteros y van cantando, y va ahí. Eso es algo turístico por excelencia en Maracaibo, turismo nacional y turismo internacional, y nosotros no tenemos aquí nada. Fíjense el carrito, aquí están las medidas del carrito. Esto lo tiene la Universidad de Carabobo en su momento, ahorita en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Están tratando de ver cómo amoldar la construcción de un carrito que salga de ahí de la facultad, para que sea sustentable aquí mismo en Carabobo y salga de la universidad, y que los muchachos empiecen a trabajar y a darle sentido de pertenencia a su carrito, pues. Y nosotros a estar orgullosos de que la Universidad de Carabobo está produciendo los carritos, y no vienen de O'Reilly, ni vienen de Minnesota, ni de nada de por allá, por donde venían, ¿no? Fíjense ustedes la terrafoto del siglo XX, en los principios del siglo XX, ellos orgullosos, tomándose en el carrito número 16. Sacaron 16 carritos. Ayer yo decía en un foro que estaba con don Luis Cubillán, que hoy se iban a enterar cuántos carritos había. Bueno, habían 16 carritos de tranvía, y este fue el último que llegó. Bueno, y es como llegó nuevo, bien bonito, ya acomodadito, bueno, se tomaron su foto ahí en la... Fíjense ustedes la soledad de la avenida de Camoruco, y venía el tranvía en la avenida de He estado tratando de ver cuál es esa zona, pero todavía no hay datos históricos que me permitan ubicar el tramo donde está el tranvía, ¿no? La iglesia de San Blas, fíjense del lado derecho de la calle Páez, perdón, la calle Colombia, en la calle Colombia, ya venía el tranvía desde la entrada de la Plaza Negro Primero, que está allá en la autopista del Este, ¿no? Colombia con Ufla. No, ese, sí. Sí, señor. Y aquí está el Puente Morillo, donde cruzaba el tranvía que llegaba hacia la derecha, llevaba hasta la estación alemana, y venía de allá de la catedral. Fíjense las dos torres de la catedral, ¿no? ¿Pero iba o venía? No, venía y eran dos vías, o sea, ellos tenían venían y subían, pues. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esta creo que es la última, sí señor. Bueno, esta es una pequeña historia por el tiempo que ya me están haciendo señas, que me pasé también, ¿no? Pero vamos a tener en la próxima tertulia que vamos a tener en el Gabinete del Dibujo, en la avenida Andrés Eloy Blanco, en la Plaza Santa Cecilia, con Cora Páez y con Luis Cubillán, que se pasa una tarde bien sabrosa. Están cordialmente invitados para que conozcan historia valenciana. Eso va a ser en el mes de abril, que les voy a decir que es pendiente para que estén informados de cómo está eso. Y bueno, los invito a que esto también va a ser presentado, esperamos que esté presentado el tranvía en el evento Intercom de la Cámara de Comercio del año 2017, que es en el mes de julio, a ver si podemos presentar el modelo del carrito. Es una sorpresa que le quería dar a ustedes hoy, en el día de hoy,
para que el carrito se presente en esa oportunidad y veamos y tengamos la prueba física de que sí se pueden hacer las cosas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, siguen saliendo propuestas acerca de cómo rescatamos la ciudad y cómo llevamos el desarrollo sostenible en ella. Vamos a las que ya tengan preguntas ya formuladas, pásenlas.